De octubre, los mexicanos recordamos una fecha muy trascendental de nuestra historia nacional. Se cumplen los 114 años de la promulgación del Plan de San Luis por Francisco Ignacio Madero González. Él, coahuilense, originario de Parras de la Fuente y descendiente de una de las familias más caudaladas allá en aquellos tiempos prerevolucionarios, nieto de Evaristo Madero Elizondo. Madero fue un personaje muy original, muy único en su forma de ser, muy sensible, muy idealista, muy espiritista, pero sobre todo muy democrático, y luchó por ello. En 1908, ya cuando Porfirio Díaz ya tenía sus 30 años en el poder, el presidente va a dar una entrevista a un norteamericano del Person Magazine. Él se llamaba James Greenman. En esa entrevista, Porfirio Díaz señala que él ya no quiere reelegirse, que cree que el pueblo de México ya está apto para sustituirlo, para hacer elecciones, convocar elecciones, y dio muchas esperanzas y alientos a los grupos que ya deseaban que don Porfirio Díaz dejara el poder. Tan es así que en 1908 Madero va a escribir su famoso libro denominado La sucesión presidencial de 1910, donde criticó directamente a Porfirio Díaz, demandando elecciones justas, transparentes y democráticas. Así, en 1909, alentado por ello, Porfirio Díaz va a fundar el Partido Nacional Antireeleccionista, que aspiraba a la elección de 1910. Pero Porfirio Díaz, que estaba en el poder desde 1877, siempre va a decir no, siempre no. No, los mexicanos todavía quieren que yo sea el presidente de la República. Pero pues bueno, Madero va a pugnar, se lanza para ser candidato, pero no va a triunfar. No va a triunfar. Es más, durante su campaña va a ser, andando en Monterrey, Nuevo León, va a ser hecho prisionero, se lo van a llevar a la ciudad de San Luis Potosí, de donde él va a huir. Y va a huir y se va a establecer en San Antonio, Texas. Y el 5 de octubre de 1910 es cuando dejó por última vez el país. Y entonces él, allá en San Antonio, va a escribir lo que se le llamó el Plan de San Luis, y le puso la fecha de esa cuando ya había salido. En este Plan de San Luis, señalado así, con fecha, como si lo hubiera publicado acá en San Luis Potosí, no quiso demostrar lo que estaba en Estados Unidos, porque el gobierno de Estados Unidos le hubiera demandado por tal situación de estar pues sublevándose a un poder dentro de su propio territorio. ¿Qué proclamaba el Plan de San Luis? Convocaba a los mexicanos, primero que nada, a desconocer las elecciones y por lo tanto desconocer el triunfo de don Porfirio Díaz. Y además convocaba a un movimiento armado, el cual iniciaría el 20 de noviembre de 1910, domingo, a las 6 de la tarde. Así lo señalaba en este plan. Y principalmente se autoproclamaba él como presidente y un provisional. Y una vez que se ganara el movimiento, que Porfirio Díaz dejara el poder, se convocaría elecciones. Hoy vemos que el ideal de Francisco Ignacio Madero González pues se va a cumplir cuando se va a ganar
en 1911 el movimiento armado que él va a encabezar y que Porfirio Díaz dejó el país y se fue hacia París. Entonces, de este año en que nosotros estamos conmemorando los 114 años de este plan de San Luis, debemos de tener en mente la osadía de un coahuilense, su hazaña de iniciar un movimiento en contra de un gobierno que ya se había perpetuado en el poder. Por ello, los coahuilenses debemos de sentirnos muy orgullosos que de esta tierra, de este estado, haya iniciado el movimiento que nos va a dar lo que va a ser finalmente con Venustiano Carranza la actual constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Gracias.